Número 9. Misteriosos tallados en piedra. El año pasado, los arqueólogos que trabajaban en el continente del archipiélago de las Islas Orcadas, frente a la costa escocesa, descubrieron 9 extrañas tallas de piedra que se estima que tienen unos 4.000 años de antigüedad. Los misteriosos objetos de 0.5 metros de altura, que se cree que se remontan al año 2000 a.C., se asemejan a figuras humanoides, tallados en piedra, casi parecen figuras de cuerpos grandes, cuello y cabeza pequeñas. Fueron encontrados dentro de un hogar en una estructura de entierro en forma de caja en el asentamiento moderno de Finnstown, mientras los arqueólogos revisaban el sitio de una subestación eléctrica planificada. Esta antigua estructura consta de 2 hogares y un anillo de agujeros llenos de piedras rotas. Una declaración del Centro de Investigación de Arqueología de las Orcadas explicó que la ubicación de los artefactos dentro del hogar demuestra su importancia, aunque se desconoce su propósito real. Eran lo suficientemente importantes como para incorporarlos en los hogares y la estructura misma, y la gente no era conocida por decorar mucho en ese entonces. Una posibilidad, según el comunicado, es que se utilizaron para anclar las cuerdas que sujetaban el techo del edificio. Otra pregunta sin respuesta es si las estructuras fueron diseñadas para parecerse a los humanos o si estaban destinadas a representar algo más. Mientras que algunos tienen una forma muy parecida que los humanos, otras son más simples. En palabras de Colin Richards, del Instituto de Arqueología de la Universidad de Highlands and Islands, es muy raro encontrar representaciones de personas en las orcadas prehistóricas, y cuando se encuentran, suelen ser individuales o en grupos muy pequeños. Si son figurillas, encontrar 9 figuras dentro de una estructura es muy emocionante. Número 8. Tumba descubierta en Armagedón. Durante casi 5.000 años, la antigua ciudad de Megido ocupó un lugar importante a lo largo de las rutas comerciales y militares internacionales. Ubicado en lo que hoy es el norte de Israel, fue el sitio de numerosas batallas históricas extremadamente importantes que ocurrieron entre el 3000 a.C. y 1918, lo que le valió a la ciudad el sobrenombre de Armagedón, que se deriva de Armegido o colina de Megido. En marzo de 2018, los investigadores anunciaron el descubrimiento de una tumba real de hace 3.600 años en el sitio, que ofrece evidencia nunca antes vista de cómo era la vida allí para aquellos que gobernaron antes de que el imperio egipcio conquistara Megido durante el siglo XV a.C. El entierro se remonta a algún momento entre el 1700 y el 1600 a.C., durante la Edad de Bronce Medio, y antes de que la dinastía colapsara ante las fuerzas del faraón egipcio Tutmosis. Los arqueólogos que han estado trabajando en el sitio desde 1994 y que han desenterrado numerosos artefactos y estructuras impresionantes, están asombrados por la cámara funeraria. Curiosamente no la estaban buscando. El equipo fue informado de su presencia en 2016, cuando notaron grietas en el suelo, lo que indica que la suciedad estaba cayendo en una cavidad vacía. Posteriormente, los científicos descubrieron un túnel subterráneo que conducía a la cámara real. Contenía los restos de un niño que falleció entre los 8 y los 10 años, una mujer de unos 30 años y un hombre de entre 40 y 46 años. La familia estaba adornada con joyas de oro y plata hábilmente elaboradas, un símbolo obvio de estatus, y el hombre adulto llevaba un collar y una corona de oro. La cámara funeraria fue descubierta junto al Palacio Real de la Edad de Bronce Medio en Megido, otro indicador de la clasificación social de la familia. Además, la tumba contenía varios artículos importados, incluidos recipientes de cerámica de Chipre y tinajas de piedra, posiblemente de Egipto según National Geographic. Pero los científicos no saben quiénes eran los individuos. Esperan aprender más sobre sus identidades y orígenes a través de pruebas de ADN. Número 7. Mosaicos de 2200 años. La ciudad de Seugma, ubicada en Gaziantep, en Turquía, fue una vez uno de los centros más importantes del Imperio Romano de Oriente. Ahora es un enorme tesoro de descubrimientos arqueológicos de 2000 a 3000 casas. Anteriormente, la ciudad se conocía como Seleucia, una ciudad antigua y probablemente un asentamiento militar fundada por Seleuco I Nicator, uno de los comandantes de Alejandro Magno. Seleucia estaba conectada a otra ciudad, Apamea, por un puente de pontones. Si bien no queda nada de Apamea, sobreviven algunos mosaicos y otros artefactos en Seugma, que los romanos conquistaron en el 64 después de Cristo. La ciudad antigua fue bastante oscura hasta el año 2000, cuando la construcción de una presa comenzó a inundar la ciudad, y pronto todos advirtieron que el lugar se perdería para siempre a menos que se hiciera algo. Recibió mucha atención de los medios, y afortunadamente los arqueólogos lograron obtener fondos para excavar y rescatar todo lo que pudieran. Una de las cosas más importantes
importantes fueron los mosaicos. Algunos de ellos son extremadamente grandes y estaban bien conservados. La mayor parte de la ciudad, que data de hace 2200 años, se encuentra ahora bajo 61 metros de agua, pero todavía hay partes que se pueden salvar. La pregunta es cómo pudieron sobrevivir. Sagma fue una ciudad muy importante hasta la caída del Imperio Romano y luego fue saqueada por los sasánidas de Persia. Las villas fueron destruidas y utilizadas para criar animales y todo se deterioró. Luego fue olvidada durante unos 1700 años. Los mosaicos eran una parte importante de un hogar y la grandeza y calidad de algunos de ellos muestran la extrema riqueza y el poder que alguna vez tuvo. Ahora, cuando los arqueólogos excavan otra casa, siempre existe la esperanza de encontrar otro mosaico fantástico. Y ahora el número 7. Pero primero quería dar las gracias a todos los que están viendo y apoyan al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El clan fantasma de la Edad de Piedra. Los denisovanos, una especie extinta y subespecie de los primeros humanos, fueron descubiertos hace solo una década, basándose en un análisis genético de fragmentos de huesos y dientes encontrados en la cueva de Denisova en Siberia. Estos parientes prehistóricos nuestros existieron hace decenas de miles de años. Ocasionalmente se cruzaban ambos, Homo sapiens y neandertales. Los científicos saben relativamente poco sobre los denisovanos, pero continuamente están haciendo nuevos avances y descubrimientos. Dos de las cosas más importantes que los expertos aspiran a aprender sobre esta antigua especie de homínidos son cómo se veían y cómo actuaban. Ahora podemos ver que la hibridación contribuyó a nuestros primeros orígenes, dijo el paleoantropólogo John Hawkes en 2019. Este año, nuevas pruebas de ADN indicaron que había 3 linajes separados de denisovanos y que se mezclaron con diferentes grupos de humanos en toda Asia. Pero estos hallazgos, por sí solos, no necesariamente llevaron a los científicos a una imagen de cómo eran los denisovanos o cómo vivían. Los fragmentos de cráneo encontrados en la cueva de Denisova tienen un grosor inusual que se parece más a nuestros antepasados Homo erectus que a los humanos modernos. Por otro lado, un trozo de hueso de un dedo indica que los denisovanos tenían manos y dedos muy parecidos a los nuestros. Hasta ahora, todos los signos apuntan a que poseen una combinación única de rasgos. Algunos eran exclusivamente suyos y otros que quizás recibieron de aquellos con quienes se mezclaron, incluidos nosotros. Los expertos esperan desentrañar los misterios de los denisovanos, pero les espera un camino bastante largo. Número 5. El colapso de un imperio. En los últimos años, un equipo de arqueólogos suizo-ruso descubrió un cementerio que contiene los restos de quienes se creen fueron víctimas de la guerra que puso fin a un antiguo imperio nómada. El equipo pasó 4 años excavando un kurgan o túmulo funerario en el sitio de la República de Tuva en Rusia, en el sur de Siberia, y los hallazgos los están ayudando a comprender mejor un periodo de tiempo y personas poco conocidos. El kurgan, llamado Tunum I, fue construido por los escitas, una tribu de guerreros nómadas que una vez tuvo gran influencia en partes de Euroasia Oriental que se remontan al año 1100 a.C. Algunos de los entierros dentro del montículo se remontan más recientemente a entre el año 100 y 400 después de Cristo. Y cuando los investigadores observaron más de cerca los esqueletos, se sorprendieron. Nunca he trabajado con una población esquelética caracterizada por tanta violencia, dijo el arqueólogo Marco Milela a National Geographic. Continuó diciendo, no fue del todo sorprendente al principio, pero luego encontramos otro y otro. Muchas de estas personas estuvieron expuestas a interacciones violentas y la evidencia no fue solo de hombres adultos, sino también de niños. En un artículo de investigación sobre sus espeluznantes hallazgos, Marco Milela y sus colegas describen 100 de las espantosas lesiones esqueléticas, pintando un cuadro espantoso de intensa violencia entre las sociedades de estepas nómadas de la época. Examinaron los restos de al menos 87 personas, 20 de las cuales mostraban signos de traumatismo óseo, como cortes, agujeros hechos por puntas de flecha y golpes. La mayoría de las víctimas eran preadolescentes y adultos, pero incluyen personas de todas las edades, incluida una anciana. El arqueólogo Gino Caspari explicó en una entrevista con National Geographic que los entierros probablemente reflejaban la inestabilidad y la violencia desenfrenadas y generalizadas que se produjeron tras el colapso del imperio Xiongnu, alrededor del año 100 después de Cristo. El kurgan se remonta a un periodo de varios siglos que se comprende poco, pero se cree que está marcado por una agitación política extrema. Los restos no son de una masacre, sino de varias ocurridas a lo largo del tiempo. En palabras del arqueólogo Christopher Nussel, esto sugiere violencia de represalia, es decir, ojo por ojo. En otras palabras, la lucha brutal se prolongó de ida y vuelta durante muchos años.
Número 4. ¿Quiénes eran los guanches? Las Islas Canarias de España estuvieron habitadas una vez por una misteriosa civilización de origen desconocido llamada los guanches, que llegaron mucho antes de que los primeros colonos españoles pusieran un pie allí durante la década de 1470. Los arqueólogos han debatido durante mucho tiempo sobre el origen de los guanches. Algunos especulan que descienden de los celtas o los vikingos, y otros sugieren que la civilización estaba conectada de alguna manera con la ciudad perdida de la Atlántida. Sin embargo, gracias a la tecnología del ADN, los expertos están más cerca que nunca de descubrir quiénes eran. La BBC informó el año pasado que un análisis genético de algunas de las momias antiguas de la sociedad reveló que probablemente eran bereberes del norte de África, que llegaron a las islas alrededor del año 100 después de Cristo o quizás antes, y seguramente estaban gobernados por un jefe y llevaban un estilo de vida que consistía tanto en la agricultura como en la caza y la recolección. Pero saber esto sobre los guanches no resuelve todos los misterios que los rodean. Por ejemplo, los investigadores aún no saben cómo llegó la civilización a las Islas Canarias. Aunque algunos piensan que los botes pequeños hubieran sido suficientes para hacer el trabajo, tampoco están seguros de cuántos colonos guanches había, pero el estudio señala que tan solo 14 parejas podrían haber poblado con éxito el territorio. Número 3. Cámaras subterráneas. En mayo de 2020, los arqueólogos que trabajan en Israel anunciaron el descubrimiento bastante inesperado de un antiguo complejo subterráneo de cámaras talladas en el lecho de roca de la Plaza del Muro Occidental. Está ubicado aproximadamente a 36 metros del Monte del Templo y Aram al-Sharif, un sitio sagrado para los judíos y musulmanes, según la revista Smithsonian. Durante los últimos 1400 años, el conjunto de habitaciones subterráneas se escondió debajo del piso de mosaico blando de un edificio de la era bizantina. El complejo consta de 2 habitaciones y un patio, que están situados a diferentes profundidades y conectados a través de escaleras talladas, y las paredes contienen nichos que probablemente alguna vez sirvieron como estanterías y espacio de almacenamiento. Las cámaras se remontan a hace aproximadamente 2000 años, según los artefactos contenidos en su interior. Entre los hallazgos se incluyen vasijas de arcilla y una gran palangana de piedra que se cree que se usó para contener agua como parte de ciertos rituales judíos de pureza. Cuando se construyó el complejo, formaba parte del centro cívico de la ciudad. Según el arqueólogo Barak Munikedam Gibon, pensamos que la vía pública pasaba a pocos metros de aquí. El sitio en sí, que ocupa aproximadamente 14.2 hectáreas, es un punto de acceso arqueológico a numerosas civilizaciones, incluidos los babilonios, griegos, persas, romanos, bizantinos y más, pero el complejo es uno de los pocos restos sobrevivientes de la antigua Jerusalén. Sin embargo, más allá de ser raro, está envuelto en misterio. Los investigadores no están seguros de cuál era el propósito de las salas subterráneas o por qué sus creadores se molestaron en tomarse el inmenso tiempo y esfuerzo necesarios para tallarlas en piedra sólida. En términos generales, las únicas estructuras excavadas en la roca en el área que datan de la misma época son los entierros, explicó el arqueólogo. Los arqueólogos están igualmente estupefactos sobre el uso del edificio de la era bizantina que se encuentra sobre el complejo y esperan que más investigación les ayude a encontrar las respuestas que están buscando. Número 2. Palacio no identificado. Un descubrimiento aclamado como uno de los más importantes de su región, también califica como uno de los hallazgos más misteriosos de la zona. Cuando Irak experimentó una sequía severa a mediados de 2019, las aguas en retroceso del embalse de la presa de Mosul alertaron a un equipo de arqueólogos alemanes y kurdos sobre la presencia de un palacio de 3.400 años de antigüedad. La sorprendente estructura fue construida por el Imperio Mitanni, que se considera en gran medida una de las civilizaciones antiguas menos comprendidas. En respuesta al descubrimiento, el equipo inició una excavación de emergencia para salvar las ruinas antes de que las aguas del embalse volvieran a los niveles normales. Esto es especialmente importante, considerando que el palacio se encuentra entre las pocas ruinas que se han descubierto del Imperio Mitanni. Incluso la capital del Imperio Mitanni no ha sido identificada, dijo la arqueóloga Ivana Puljic. El equipo trabajó contra reloj y contra la crecida de las aguas, tomando registros y rescatando lo que pudieran. Los investigadores plantean intentar interpretar 10 tabletas cuneiformes que se encontraron en el sitio. También incluyeron entre los descubrimientos pinturas de pared de color azul brillante y rojo, que los expertos creen que se usaban habitualmente en los palacios de todo el antiguo Cercano Oriente.
Número 1. Elixir de la inmortalidad. A principios de 2019, los arqueólogos descubrieron un extraño líquido amarillento mientras examinaban una olla china antigua de varios miles de años. La olla y su contenido se remontan a la dinastía Han Occidental y fue descubierta en la provincia china de Henan a finales de 2018. Se encontró dentro de una espaciosa cámara funeraria de 210 metros cuadrados en la ciudad de Laoyang. Los científicos concluyeron que la mezcla es un elixir de inmortalidad legendario de la leyenda china. El líquido olía a vino, lo que llevó al equipo a pensar inicialmente que habían descubierto licor, tal vez vino de arroz, pero las pruebas posteriores demostraron lo contrario, ya que la sustancia resultó estar compuesta de nitrato de potasio y alunita. Estos ingredientes son habituales para un elixir de longevidad, según los expertos, que normalmente consistía en sustancias que hoy sabemos que son increíblemente peligrosas para consumir. Pero esta fue la primera vez que los arqueólogos encontraron un ejemplo real de uno. Irónicamente, en el pasado la gente creía que consumir estas pociones, potencialmente fatales, les daba vida eterna. Aunque se desconoce si alguien consumió el líquido que se encuentra en la olla, esta ofrece información valiosa sobre nuestra comprensión del pasado de la región. El líquido es de gran valor para el estudio de los pensamientos chinos antiguos sobre el logro de la inmortalidad y la evolución de la civilización china, dijo Xinhua Xinjiansheng, director del Instituto de Arqueología y Reliquias Culturales. Se encontraron muchos otros artefactos en el sitio, incluidas vasijas de arcilla pintadas, una lámpara con forma de ganso y los restos del individuo que fue enterrado dentro de la tumba. Lago de los Esqueletos. En 1942, un guía forestal británico se topó con un pequeño lago glaciar poco profundo que albergaba cientos de esqueletos humanos. Ubicado a más de 500 metros sobre el nivel del mar, el lago, apodado Lago de los Esqueletos, es una fuente de muchas teorías que giran en torno a los espeluznantes descubrimientos hechos allí. Algunos originalmente creyeron que los huesos pertenecían a soldados japoneses que murieron cruzando el Himalaya durante la Segunda Guerra Mundial, pero los huesos eran demasiado viejos para haber pertenecido a esos soldados. Algunos otros creen que un desastre natural, o una enfermedad, o un suicidio ritual masivo fue la causa de que los esqueletos terminaran allí, pero fue necesario un análisis de ADN y una datación por radiocarbono para determinar el origen de los restos. Los investigadores vincularon 38 de los esqueletos a 3 grupos distintos de individuos, incluidos 23 hombres y mujeres de ascendencia del sur de Asia. Otros 14 tenían genes del Mediterráneo Oriental y uno pertenecía a la comunidad del sudeste asiático, pero porque estos 3 grupos separados se encontraron juntos en este lago. Los esqueletos del sur de Asia y los restos del grupo del Mediterráneo Oriental datan de alrededor del año 880 después de Cristo y los del individuo del sudeste asiático alrededor del año 1800 después de Cristo. Esto lleva a los investigadores a creer que los esqueletos no terminaron allí como parte de un solo evento, sino que fueron colocados allí en diferentes ocasiones con 1000 años de diferencia. Otro conjunto de huesos que se había encontrado en el lago era de miembros relacionados con una familia o tribu. Habían sufrido graves heridas en la cabeza, pero ¿cómo? Los científicos pudieron vincular sus trágicas muertes a una tormenta de granizo que debió golpear al grupo mientras viajaban, y los trozos de hielo eran demasiado grandes para que pudieran escapar. Curiosamente, hay una leyenda local sobre una diosa de la montaña que envía feroces granizadas para castigar a los peregrinos que tocan música y bailan en su terreno sagrado. Entonces, ¿podrían estos restos pertenecer a un grupo de personas que desafiaron a la diosa? Los investigadores creen que una muerte masiva durante una peregrinación religiosa al sitio podría explicar por qué algunos esqueletos eran de diferentes ancestros. Aún así, hay más preguntas sobre las otras personas y si fueron atraídas allí para participar en la peregrinación o por otras razones. Ubicado al final de una caminata de varios días por el Himalaya, en el lago que permanece congelado durante gran parte del año, los investigadores creen que aún podrían encontrar muchos más esqueletos allí. Número 8. Nodosaurio de Canadá. Las arenas petrolíferas son una de las áreas más disputadas de Canadá, pero cuando los trabajadores descubrieron lo que parece ser un fósil de dinosaurio, el más antiguo de Alberta en 2011, el descubrimiento accidental se convirtió en uno monumental. Excavado cerca de Fort McMurray, el dinosaurio de 112 millones de años, el dinosaurio más antiguo de Alberta hasta la fecha, es una nueva especie de dinosaurio blindado o nodosaurio. Originalmente conocido por vagar por el oeste de Canadá, hace unos 110 millones de años, los Nodosaurus eran herbívoros. Se cree que este espécimen fue arrastrado a un río y luego arrojado a mar abierto. Sin embargo, el entierro submarino conservó su armadura, con placas parecidas a baldosas que aún se encuentran en su piel fosilizada. Con una armadura protectora huesuda que cubría la mayor parte de su cuerpo, el nodosaurio tenía la piel escamosa similar a un lagarto. Su pariente más cercano, el anquilosaurio, tenía una cola larga con un garrote con púas en los extremos. Los investigadores incluso
incluso pudieron ver lo que comió el nodosaurio como su última comida, después de descubrir frutas y semillas fosilizadas conservadas dentro de su estómago. Descubiertos por un minero, los fósiles fueron examinados por paleontólogos que extrajeron el fósil junto con la roca que lo rodeaba y lo llevaron al Museo Royal Tyrrell de Drumheller. Pasaron los siguientes 6 años barriendo cuidadosamente los escombros alrededor de los restos, que se habían conservado perfectamente en el barro, protegiendo los huesos mientras se fosilizaban. Número 7. Masacre sueca. En Suecia, el pueblo costero de Sandbyborg es el lugar de una brutal masacre que ocurrió hace más de 1500 años. En la isla Åland hay un gran fuerte en forma de óvalo con restos de muros de piedra, pero esto no fue suficiente para proteger a los habitantes. Cuando los científicos vieron pozos de saqueo vía satélite, decidieron recorrer el lugar con un detector de metales. Bajo tierra, encontraron montones de joyas que incluyen anillos, cuentas, campanas, broches, monedas y más, escondidos en las esquinas de las casas. Entonces empezaron a aparecer restos humanos. Los arqueólogos suecos descubrieron evidencia de una masacre de los habitantes del pueblo, que fueron abatidos en sus casas. Algunos también fueron asesinados mientras huían por las calles, dejando sus cuerpos donde cayeron. Algunos todavía tenían joyas en su poder. Situada frente a la costa sureste de Suecia, la isla parece un hogar poco probable para un evento tan brutal. Pero incluso después de pasar 3 temporadas excavando el sitio, los arqueólogos solo habían desenterrado una décima parte de los restos allí. ¿Por qué este lugar fue atacado? ¿Y quién hizo esto? Parece que esto llevó al pueblo a su final. Inicialmente conocido como un pueblo próspero construido dentro de los muros de un fuerte circular, Sandbyborg eventualmente fue abandonado después del ataque, dejando a los muertos donde cayeron y sus preciadas posesiones también. Las casas del pueblo se deterioraron y se derrumbaron sobre los restos de los que allí perecieron, con sus tesoros e incluso sus últimas comidas aún en las ollas. Sin una historia escrita u oral de lo que sucedió en el sitio, las historias persistentes continuaron llegando a los lugareños, pero a pesar de escuchar cuentos, los arqueólogos no estaban preparados para lo que encontraron allí. Con tantos asesinatos brutales, incluidos 4 dientes de oveja metidos en el cráneo de un hombre, los arqueólogos aún tienen un gran misterio por descifrar. Hasta ahora, se han excavado 3 casas junto con 26 esqueletos. La isla todavía tiene muchas historias que contar, que con suerte arrojarán luz sobre el brutal final de las vidas de quienes estuvieron allí. Y ahora el número 6, pero primero, muchas gracias por su apoyo al canal, y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Los esqueletos de la cueva Shanidar. En la década de 1950, un antropólogo del Smithsonian llevó a un equipo a una cueva en el norte de Irak y descubrió los huesos fosilizados de 8 esqueletos de adultos y 2 bebés, cambiando para siempre nuestra percepción de los neandertales. Enterrados hace entre 65.000 y 35.000 años en un sitio conocido como la cueva Shanidar, los esqueletos incluían un hombre de edad neandertal de 40 a 50 años, que ahora se encuentra en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural. Conocido como Shanidar III, el esqueleto tenía cortes profundos severos en una de sus costillas que los investigadores creen que habrían sido lo suficientemente profundos como para colapsar su pulmón, una antigua tarjeta de presentación para un asesinato. Los neandertales descubiertos por primera vez en Alemania a mediados del siglo XIX pertenecen a una especie humana previamente desconocida que tenía una postura encorvada y rodillas dobladas que se parecía más a los simios que a los humanos. Pero este descubrimiento en el área de Kurdistán, en el norte de Irak, ofreció una nueva pieza al rompecabezas de estos humanos ancestrales, conocidos por caminar erguidos y con una cultura más sofisticada de lo que se suponía anteriormente. Estos homínidos y la forma en que fueron enterrados sugieren una habilidad de socialización más compleja. El polen encontrado en una de las tumbas sugirió que habían enterrado flores con el neandertal fallecido, lo que ofrece otro vínculo estrecho entre los humanos modernos y los antiguos, mostrando evidencia de heridas que fueron atendidas y curadas. Los enfermos y heridos obviamente habían sido atendidos antes de ser enterrados allí, pero este descubrimiento no es el único que arroja algo de luz sobre estos pueblos ancestrales. El descubrimiento de una costilla en 2016, seguido de vértebras lumbares y una mano derecha, así como huesos extraídos del suelo en años siguientes, incluido un cráneo aplanado, son otros hallazgos arqueológicos importantes en el sitio. Lo que comenzó como una simple expedición de recolección de muestras de suelo a la ubicación original de la cueva, terminó ofreciendo algunos
descubrimientos sorprendentes. Los investigadores no esperaban encontrar huesos adicionales. Aunque no habían podido determinar inicialmente el sexo del individuo recién descubierto, el estado de los dientes sugería que se trataba de los restos de un adulto de mediana edad o mayor. Queda por ver si pertenecían a un individuo o son las partes faltantes de un esqueleto incompleto que fue recolectado previamente en el lugar. De cualquier manera, la nueva excavación que se encuentra cerca de una roca que pudo haber servido como marcador para el lugar del entierro es otro hallazgo fascinante. Número 5. Un centauro. En el Museo Internacional de Vida Silvestre de Tucson encontrarás un esqueleto de un centauro junto con un griffin y la cabeza de un cíclope. Si bien el centauro era una criatura de la mitología, hay varios museos y universidades que exhiben estos esqueletos. Conocido como el centauro de Tinfi, parece bastante real. En 1980, el Madison Arts Center de Wisconsin exhibió otro centauro llamado centauro de bolos, con la leyenda, uno de los 3 centauros descubiertos en 1980 por la Sociedad Arqueológica de Argos Oreskiko, 8 kilómetros al noreste de Volos, en Grecia. Los huesos humanos son reales, al igual que los huesos de caballo que en realidad provienen de un pony Shetland, pero fueron embalsamados por un hombre llamado Bill Willers. ¿Pero por qué? Es parte de una sección del museo dedicada a las criaturas mitológicas. Entonces, el fundador de la exhibición decidió fusionar un esqueleto humano con un esqueleto de caballo y mostrarlo como un ejemplo de lo que podría haber sido si la criatura realmente hubiera existido. Fue para alentar a los estudiantes a confiar en sus habilidades de pensamiento crítico y no aceptar todo como un hecho, sin importar cuál creíble parezca o suene. Mucho antes de la época de la ciencia dura existían mitos, leyendas e historias sobre criaturas con las que solo podemos soñar, y la belleza de la ciencia es echar un vistazo a lo que se creía real y luego probar lo que realmente es real. Número 4. Vampiros sin dientes. El descubrimiento de un esqueleto de 700 años en Bulgaria no fue particularmente fascinante hasta que los investigadores lo observaron más de cerca. Encontrado en un sitio de excavación en Sosopol, una ciudad costera del Mar Negro, el esqueleto es uno de los 2 esqueletos de vampiros encontrados allí. Enterrado con un trozo de hierro atravesado en el pecho del cadáver, el esqueleto fue encontrado en un área de Bulgaria que no es ajena a los extraños mitos y leyendas. Después de todo, el verdadero Drácula, Vlad el Empalador, estuvo en un momento en el norte de Bulgaria durante una de sus numerosas guerras con los turcos. Encontrado en una tumba entre las ruinas de una iglesia en la ciudad del Mar Negro, el esqueleto había sido apuñalado en el pecho con una barra de hierro que los investigadores encontraron junto al cuerpo en la cripta. Pero lo que fue aún más curioso sobre este descubrimiento es el hecho de que todos los dientes del esqueleto habían sido extraídos, lo que los estudiosos creen que se hizo para evitar que el hombre muerto se convirtiera en un vampiro. Tales entierros no son tan infrecuentes para la época. En tumbas de miles de años, también se han encontrado esqueletos con estacas enterrados boca abajo o incluso decapitados como una forma de evitar de que los cadáveres volvieran a la vida. Solo sirve para mostrarte que incluso el folclore y los mitos pueden sobrevivir siglos después de que sean susurrados por primera vez por aquellos que temen a las cosas que acechan en la oscuridad. Número 3. Mamuts mexicanos. Cuando comenzaron los trabajos de construcción en el sitio del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, los trabajadores no esperaban descubrir un enorme tesoro de esqueletos de mamut, pero mientras cavaban, encontraron más y más gigantes extintos y otras criaturas prehistóricas en el sitio de excavación. Se necesitó un equipo de arqueólogos con cascos y máscaras para quitar cuidadosamente la tierra de los enormes huesos, descubiertos en lo que una vez fue el lecho de un antiguo lago. En total, se han encontrado restos en 194 lugares en todo el sitio desde que se hicieron los primeros descubrimientos en octubre de 2019. Se encontraron más de 100 mamuts, camellos, caballos y bisontes, así como peces, aves, antílopes y roedores. Los investigadores creen que la mayoría de los animales vagaron por la Tierra hace entre 10.000 y 5.000 años. Cuando se dispusieron a retirar minuciosamente los esqueletos de mamut, los expertos tuvieron que tener cuidado de no perturbar el lodo que soporta a los especímenes ubicados junto a ellos. Los investigadores creen que los mamíferos se sintieron atraídos al área por la comida y el agua provistas por el lago que existía allí, lo que explicaría la gran cantidad de peces y aves que también se descubrieron en el sitio. Creen que el lago se volvió fangoso y atrapó a los mamuts gigantes que finalmente murieron de hambre. Sin embargo, afortunadamente, el lago también terminó siendo el hogar perfecto para preservar los restos hasta que pudieran ser descubiertos. Curiosamente, esta no es la primera vez que se descubren mamuts en la Ciudad de México. En la década de 1970, los trabajadores que construían el
metro encontraron un esqueleto de mamut mientras excavaban en el lado norte de la capital, y en 2012, los trabajadores que estaban cavando una planta de tratamiento de aguas residuales en las afueras de la capital encontraron cientos de huesos que pertenecían a mamuts y otros animales de la edad del hielo, con un descubrimiento similar a principios de 2019 de 14 mamuts cerca del nuevo aeropuerto. Es obvio que México antiguo era un caldo de cultivo para algunos de los animales antiguos más famosos del mundo. Número 2. La criatura marina gigante de la Antártida. Después de décadas de luchar contra el clima en una pequeña isla desolada de la Antártida, los investigadores pudieron desenterrar los restos de un antiguo dinosaurio que pesaba hasta 15 toneladas. Conocido como el elasmosaurio, este antiguo reptil acuático nadó en los mares del período Cretácico junto con otros dinosaurios. Algunas de las criaturas marinas más grandes del período Cretácico, los elasmosaurios, pertenecen a la familia de los plesiosaurios, con un cuerpo regordete, un cuello largo parecido a una jirafa y una cabeza en forma de serpiente. Encontrado en una pequeña isla frente a la costa de la península antártica, este fue uno de los fósiles de reptiles antiguos más completos jamás encontrados en la Antártida. Aunque el espécimen es un elasmosaurio, es muy diferente a otros especímenes encontrados en los Estados Unidos. Este género, que se encuentra en el hemisferio sur, tiene un cuello más corto y un cráneo más grande. Aunque los paleontólogos al principio se mostraron escépticos sobre si se trataba de un elasmosaurus o no, les tomó mucho tiempo y paciencia poder obtener una visión más completa de los fósiles. Descubierto en 1989, el Instituto Antártico Argentino comenzó a desenterrar el fósil, pero debido al tiempo y la logística, tomó mucho más tiempo de lo previsto. Finalmente, en 2017, se desenterró una parte importante del esqueleto. Se encontraron muchos fragmentos del cráneo, lo que les permitió estimar el peso del animal entre 11 y 14 toneladas, con una longitud de unos 12 metros desde la cabeza hasta la cola. Dado que la mayoría de los elasmosaurios solo pesan un máximo de 5 toneladas, este es el más grande jamás descubierto. Los científicos también creen que deben haber existido muchas criaturas marinas en las cercanías para que esta criatura grande satisfaga su apetito el tiempo suficiente como para permanecer allí. El descubrimiento de este espécimen también muestra que la especie aún continuaba evolucionando en este punto tardío de la existencia de los plesiosaurios. Número 1. Hombre Picto. Hace 1400 años, en lo que hoy es Escocia moderna, un hombre fue asesinado y abandonado en una cueva misteriosa. Las circunstancias sospechosas llevan a los investigadores a creer que tal vez era de la realeza y tal vez fue secuestrado para pedir rescate. Encontrado en una posición, con las piernas cruzadas y con piedras que sostienen sus extremidades en su lugar, el esqueleto fue descubierto en una cueva en Black Isle, en Highlands, en 2016. La ubicación inusual del cuerpo llevó a los científicos a creer que este entierro era realmente especial. Después de examinar el cuerpo, los investigadores encontraron que el hombre alguna vez disfrutó de una dieta alta en proteínas, algo que habría sido bastante particular para un hombre promedio que vivía en ese momento. Esto llevó a los investigadores a considerar si podría haber sido un miembro de la realeza o incluso un cacique, pero su muerte bastante brutal, combinada con la forma en que fue enterrado con tanto cuidado en la cueva, agrega otras piezas al rompecabezas. Se cree que murió alrededor de los 30 años. El hombre era Picto, un grupo de personas que vivieron en el este y en el norte de Escocia desde finales de la Edad de Hierro británica hasta el período medieval temprano. Enterrado en una cueva que puede representar una entrada al inframundo, no se cree que el hombre de gran complexión haya luchado en batallas o haya realizado un trabajo intensivo de mano de obra. Sin embargo, el descubrimiento de montones de huesos cerca de su cuerpo sugiere que hubo algún tipo de fiesta después de su muerte. Después de estudiar los restos, los antropólogos forenses descubrieron que había sufrido un mínimo de 5 lesiones graves en la cabeza que dañaron los dientes, la mandíbula y la parte posterior de la cabeza. El golpe mortal fue dado por un arma que le atravesó el cráneo de un lado a otro mientras yacía en el suelo. Pero, ¿qué haría que estas personas antiguas mataran tan brutalmente a este hombre? Desafortunadamente no lo sabremos, pero el descubrimiento de este esqueleto, la brutal muerte que sufrió su dueño y el extraño ritual para abrumar su cuerpo con piedras hacen que el entierro en la cueva antigua sea muy extraño. Tigre. Cynthia Lee Gamble, una experimentada domadora de tigres que vivía en Minnesota, perdió inesperadamente la vida a manos de uno de sus grandes felinos en 2006. Los restos de la mujer de 52 años fueron descubiertos en un recinto de su propiedad, donde el tigre de Bengala la había mutilado hasta la muerte. Gamble había mantenido a los tigres durante más de una década sin problemas, según el alguacil del condado de Pike, Mark Mansavage. Un amigo fue a visitarla y encontró su cuerpo. La comunidad local quedó desconsolada, especialmente por Garrett, el hijo
de 14 años de Gumball. Parecía como si la puerta de la corredera de un recinto de tigres estuviera abierta y el animal la hubiera atacado sin previo aviso. La tragedia fue completamente imprevista, especialmente teniendo en cuenta los muchos años de experiencia de Gumball con los grandes felinos, con sus animales incluso apareciendo en programas de televisión. En pocas palabras, si alguien estaba calificado para manejar tigres, era ella. Este desafortunado incidente nos recuerda que no importa cuán acostumbrado esté alguien a interactuar con animales salvajes, al final del día aún se comportará de acuerdo a su instinto. Número 9. Pitón. Un hombre de 31 años en Hampshire, Inglaterra, llamado Dan Brandon, aprendió de la manera más difícil que en realidad es posible amar a alguien hasta la muerte cuando, en agosto de 2018, su pitón africana de roca de 2.4 metros de largo, irónicamente llamada Tiny, lo atacó. La madre de Brandon lo encontró inconsciente en el piso de su habitación con la serpiente cerca y desafortunadamente era demasiado tarde para salvarlo. Había escuchado un fuerte ruido sordo proveniente de la habitación de su hijo ese mismo día, pero asumió que se le había caído algo. Brandon era un manipulador de serpientes experimentado que nunca había tenido problemas con Tiny antes de la desafortunada tragedia. El forense concluyó que murió por constricción y que la serpiente probablemente se enroscó alrededor de su cuello y lo apretó, posiblemente por afecto. Aunque Tiny no se comió al hombre, hay muchos casos de pitones que devoran a sus víctimas. En junio de 2018, las autoridades indonesias informaron que una pitón gigante de 7 metros de largo mató a una mujer de 54 años llamada Watiba y se la tragó entera. Había desaparecido días antes mientras atendía su huerto y al día siguiente solo aparecieron sus sandalias y su machete. Los residentes locales encontraron una pitón extrañamente hinchada y la mataron para averiguar qué había dentro de su estómago. Las horribles imágenes de los aldeanos abriendo la serpiente y descubriendo a la mujer intacta se volvieron virales, lo que provocó una conmoción y horror en internet. Incluso si las serpientes tienen sentimientos y no quieren devorarte, un abrazo de una pitón de 2.43 metros simplemente no es una buena idea. Número 8. Perros lobo. Sandra Piovesan, residente del condado Westmoreland, en Pensilvania, era extremadamente devota de 9 perros lobos con los que pasó 10 años de su vida criándolos desde que eran cachorros. Todo eso cambió en julio de 2006, cuando el cuerpo de la mujer de 50 años fue descubierto en su casa en Salem Township, dentro de un recinto donde guardaba a los híbridos caninos. Los perros lobo de Sandra se volvieron contra ella y la mutilaron hasta la muerte, según determinó una autopsia, y el forense determinó que múltiples lesiones en los tejidos blandos eran la causa oficial de la muerte. Es posible que fueran más lobos que perros y probablemente se habrían convertido en una manada entre ellos y ella no estaba incluida. Parece una locura que alguien tenga una mascota con ADN salvaje y no espere que suceda algo así, pero los 9 perros lobo de Piovesan eran solo un puñado de los miles que se sabe que existen. También existen diversas definiciones de lo que es un perro lobo. Algunas personas argumentan que los lobos y los perros son esencialmente el mismo animal, ya que son muy similares genéticamente. Otros piensan en ellos como un producto directo de primera generación de perros que se aparean con lobos, pero existe una raza de perro lobo real que se originó a partir de cría de perros y lobos, que se remonta a varias generaciones. No criamos lobos con perros, explicó John Davis, vicepresidente de la Asociación Estadounidense de Perros Lobo, que habló con los medios tras la muerte de Piovesan. Engendramos perros lobo americanos con perros lobo americanos, criamos perros. Davis evitó cualquier cobertura mediática negativa sobre la muerte de Piovesan, señalando que los ataques son raros. Aunque la mujer no era miembro de la organización, sus perros lobo no estaban registrados y no tenía licencia necesaria de la Comisión de Caza de Pensilvania para poseer a los híbridos. Curiosamente, la agencia sabía que Piovesan tenía los animales, pero no tomó ninguna medida porque tenía licencias estatales para perros y es difícil demostrar si un canino es un perro o un lobo. A lo largo de varias décadas, la policía visitó la casa de la mujer en numerosas ocasiones en respuestas a quejas de ruido y de olores, pero nunca se le acusó de ningún delito. En palabras de Elaine Gower, oficial humanitaria del condado, ella estaba a la defensiva conmigo porque sabía que yo sabía que esto no estaba bien y resultó muy mal para ella. Y ahora el número 7. Pero primero, muchas gracias por su apoyo al canal y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Cerdos. En 2012, un granjero de 69 años llamado Terry Vance Gardner salió a alimentar a los cerdos en su propiedad rural en el condado de Coos, en Oregón, y nunca regresó. Más tarde, su familia encontró sus dentaduras postizas y partes del cuerpo en el recinto de los cerdos. Aunque la causa de la muerte del hombre parece obvia, teniendo en cuenta las circunstancias, los fiscales no se apresuraron a descartar un acto sucio o una emergencia médica, como un ataque cardíaco que pudiera haberle provocado un colapso. También se preguntaron si los cerdos lo golpearon deliberadamente mientras él los alimentaba, especialmente considerando que uno de los animales había mostrado agresión al granjero al menos en una ocasión anterior. Por lo que sabemos, fue un accidente horrible, pero es tan extraño que tenemos que analizar todas las posibilidades, dijo el fiscal de distrito Paul Fraser a la prensa mientras anunciaba planes para que un antropólogo forense examinara los restos de Gardner. Los cerdos domesticados generalmente no son agresivos, según John Killefer, jefe del Departamento de Ciencias de Animales y Pastizales de la Universidad Estatal de Oregón, pero existe cierto grado de peligro asociado con cualquier animal. Además, los cerdos eran mucho más grandes que el promedio, inclinando la balanza a más de 318 kilogramos, lo que plantea la pregunta de si su tamaño jugó un papel en la tragedia. Número 6. Humphrey el hipopótamo. Después de ignorar repetidas advertencias de que su mascota, el hipopótamo Humphrey, era un peligroso animal salvaje que nunca podría ser realmente domesticado, Marius Els, un granjero sudafricano y mayor del ejército, fue encontrado muerto, sumergido y mutilado en un río. Su hipopótamo mascota lo había mordido hasta la muerte. El hombre de 40 años había comprado a Humphrey cuando tenía 5 meses, después de que se volviera demasiado grande para la familia que originalmente lo acogió después de rescatarlo del mismo río en el que se encontró a su difunto dueño. A lo largo de los años que pasó Humphrey en la granja de 162 hectáreas de Els, se convirtió en un hijo para el hombre. La pareja nadó juntos e incluso hay fotos de Els montando sin miedo al animal de 1.3 toneladas. Pero Humphrey estaba lejos de ser inofensivo, tenía un historial establecido de salir de su recinto, perseguir personas y matar ganado. Incluso la esposa de Els se sentía incómoda con tener un hipopótamo como mascota, pero esto no impidió que el hombre hiciera lo que quería. Hay una relación entre Humphrey y yo y eso es algo que algunas personas no entienden, dijo Els meses antes de su muerte. Creen que solo se puede tener una relación con perros, gatos y animales domésticos, pero tengo una relación con el animal más peligroso de África. De hecho, es cierto que los hipopótamos son responsables de más muertes humanas que los leones, elefantes, leopardos, búfalos y rinocerontes juntos, según The Guardian. Resulta que Els aprendió por las malas que él no era una excepción a esta estadística, a pesar de creer que tenía una conexión especial con Humphrey. Número 5. Gatos. En julio de 2010, a los funcionarios humanitarios se les dio la espantosa tarea de sacar una docena de gatos de una casa en Albion, Pensilvania, donde un ex maestro de 74 años llamado Herbert Walden y su madre de 94 años, Jane, fueron encontrados muertos. Había pasado suficiente tiempo, más de una semana, según creían las autoridades, para que los gatos se desesperaran por comer y comenzaran a comerse el pie del anciano. Walden probablemente murió de un ataque cardíaco, según el forense adjunto del condado de Erie, Korak Timon. Jane, que dependía de él para que la cuidara, probablemente sucumbió a la deshidratación después de la muerte de su hijo, porque no pudo ir a buscar su propia agua. Por lo que parece, la situación de vida de los Walden no era saludable para empezar. Su casa carecía de agua corriente y estaba sepultada de basura apilada casi hasta el techo. Sin inodoro utilizable, la pareja iba al baño en cubos y transfería el contenido a contenedores que se alineaban en el pasillo. Y, además de los 12 gatos vivos que rescataron las autoridades, encontraron un perro muerto y 4 gatos muertos. Número 4. Arañas, insectos y lagarto. La siguiente historia es una especie de leyenda urbana de internet que afirma que los residentes de un edificio de apartamentos en Dortmund, Alemania, notaron un hedor insoportable proveniente de la unidad de un vecino y llamaron a la policía al lugar. Lo que supuestamente encontraron las autoridades fue una pesadilla. El cadáver del ocupante del apartamento, Mark Vogel, había sido roído por cientos de arañas, varias serpientes, miles de termitas y un lagarto. El hombre de 30 años, que tenía un zoológico práctico en su casa, fue mordido fatalmente por su araña viuda negra Bettina, según la historia. Fue como una película de terror. Se cita a un portavoz de la policía diciendo: su cadáver estaba sobre el sofá, lo envolvieron telas gigantes y arañas lo cubrieron. Salían de su nariz y su boca.
La descripción del portavoz solo se volvió más horrible a partir de ahí. Los trozos más grandes de carne arrancados por los lagartos fueron recogidos y llevados de regreso a las redes de tarántulas y otras arañas que comen pájaros, continuó. Esta es definitivamente una gran historia para Halloween. Gabby Bayer, un experto en arañas y oficial de crueldad animal, según los informes, dijo que las criaturas, que incluían varias ranas venenosas, nunca deberían estar permitidas en una casa privada. Vogel permitió que los reptiles deambularan libremente por la residencia, según los informes de noticias, y sus arañas escaparon de sus jaulas después de su muerte cuando explotaron sus unidades de calefacción. Esta es posiblemente la historia más espantosa de la lista de hoy, pero también tiene la distinción de tener una credibilidad cuestionable. En algún momento, la historia llamó la atención de Media Watch de ABC Australia, que publicó un artículo que mostraba que la historia se había publicado varias veces a lo largo de los años, incluso en 2004, en 2007 y 2011. A pesar de esto, la historia sigue siendo tan popular como siempre. Número 3. Teddy el oso negro. Kellyanne Walls, residente de Ross Township, en Pensilvania, amaba a los animales que tenía en su colección de animales en la cima de una colina, que incluía un tigre, un león de montaña y un oso negro de 159 kilogramos llamado Teddy. Pero los animales no necesariamente la amaban. La mujer de 37 años aprendió por las malas en octubre de 2009 cuando fue a limpiar la jaula de Teddy y él la mató a golpes. El esposo de Kelly, Mark Walls, había criado animales durante años como comerciante de mascotas exóticas en la casa de la pareja en la región de las montañas Poconos. Nada fuera de lo común indicó que Kelly podría estar en peligro cuando entró en la jaula de acero y concreto de 4.6 por 4.6 metros del oso negro para limpiarla. Desafortunadamente, la pala llena de comida para perros no fue suficiente para distraer a Teddy ese día, cuando, por razones que ninguno de nosotros entenderá del todo, se volvió contra su dueña. Los hijos de Kelly y los hijos de su vecino presenciaron el horrible ataque y se apresuraron a buscar ayuda. Cuando alguien mató a tiros a Teddy, ya era demasiado tarde para salvarla. No importa cuán cómodo se sienta alguien con su mascota salvaje, es costumbre que los propietarios usen jaulas de 2 secciones que les permitan aislar al animal y limpiar el recinto de manera segura. Número 2. Varanos. Cuando Ronald Huff de Delaware no se presentó a trabajar un día en 2002, la policía realizó un control de bienestar. Lo que encontraron dentro de la casa fue horroroso. El cadáver del hombre, apoyado en posición vertical contra una puerta, siendo devorado por sus 7 varanos del Nilo. Las criaturas de 1.8 metros de largo estaban cubiertas con la sangre de su dueño y le habían consumido la cara, las manos y algunos de sus órganos internos. 1 o 2 semanas antes de la muerte de Huff, uno de los varanos lo mordió y le provocó una infección por estafilococos. En una entrevista en 2018 con The Sun, el ex vecino de Huff, Jess Wildonger, explicó que el hombre permitía que los reptiles deambularan libremente por su apartamento. Aunque la causa de la muerte no fue concluyente, Wildonger cree que debe haber tenido fiebre debido a su infección por estafilococos y se sentó cerca de la puerta principal, uno de los únicos lugares frescos de su casa, que mantuvo a alta temperatura para la vida de sus mascotas. Sus mejillas habían sido devoradas y sus molares estaban donde deberían estar sus orejas, dijo el vecino, quien presenció la traumatizante escena. Mientras los oficiales intentaban inspeccionar la escena, los reptiles carnívoros venenosos les silbaron. Algunos de los animales fueron reubicados en zoológicos, mientras que los más agresivos fueron sacrificados. Número 1. Travis el chimpancé. A veces, solo tienes que preguntarte qué está pensando la gente. ¿Por qué quieres un chimpancé como mascota? Son increíblemente inteligentes y cariñosos, pero también son fuertes y salvajes y realmente no pertenecen a un hogar. Desafortunadamente para una mujer llamada Charla Nash, el chimpancé de su mejor amiga, Travis, se volvió contra ella y la atacó. Travis era en realidad un animal actor y había aparecido en programas de televisión y comerciales. Fue criado en lo que hoy es el santuario de chimpancés de Missouri y se hizo muy conocido en la ciudad. Había sido socializado con humanos desde su nacimiento y, aunque le gustaba jugar y luchar, siempre parecía saber cuándo detenerse. Sandra Harold había criado al chimpancé ella misma, considerándolo su hijo adoptivo, pero un día en 2009 estaba teniendo problemas. Travis se había enojado y se había escapado de la casa. Charla Nash fue a su ayuda y las cosas se salieron de control. Ella y el chimpancé se conocían, pero ella había cambiado su peinado, lo que
pudo haber confundido a Travis. Lo siguiente que hizo fue atacarla, mordiéndole la cara y las manos. Sandra comenzó a golpearlo con una pala para que se detuviera, pero se enfadó aún más. Sandra llamó a la policía, que al principio pensó que era un engaño, pero en realidad se podían escuchar los gritos de fondo. Sandra estaba gritando ya que se la estaba comiendo. Charla sufrió heridas horribles, pero el personal médico tuvo que esperar en caso de que ellos también fueran atacados. La policía finalmente llegó y Travis atacó el vehículo, rompió las ventanas y abrió la puerta del pasajero, donde un oficial de policía le disparó varias veces. Murió y la historia se convirtió en noticia internacional. Charla tenía facturas médicas enormes y probó una cirugía de trasplante de cara experimental, pero tenía mucho miedo de mostrarse en público. Demandó a su amiga por $50 millones. Atuendo felino. De todas las cosas que puedes esperar encontrar en una tumba, esta no es una de ellas. Los científicos estaban excavando la tumba de un noble en Perú cuando se encontraron con antiguas garras de gato. Ubicado en el famoso sitio arqueológico del Templo de la Luna en el norte del Perú, el área es hogar de la antigua cultura moche. Si bien la excavación se ha llevado a cabo durante unos 20 años, todavía hay muchas sorpresas por encontrar. Las garras felinas se remontan a hace unos 1500 años y se encontraron cerca del esqueleto de un hombre de élite. Los arqueólogos no están seguros de cómo se usaban, pero podrían haber sido parte de un traje usado en rituales. El noble de 30 años que poseía los accesorios de garras de gato probablemente las usó para un combate ceremonial, como parte de un ritual en el que las personas se vestían como animales. El perdedor de estos rituales era sacrificado, mientras que el ganador recogía las prendas como símbolo de victoria. Los grandes felinos jugaron un papel muy importante en la cultura moche y a menudo se representan en murales, se pintaban en vasijas y se tallaban en figurillas. Junto con las garras forjadas de metal, había un cetro de cobre con la cabeza de un felino, una máscara y pendientes que representaban la riqueza del ocupante de la tumba, así como vasijas de cerámica y colmillos felinos. También hay muchos artefactos de cobre y latón. Huaca de la Luna estaba ubicada en la capital del Imperio Moche, que prosperó entre los siglos 100 y 800 después de Cristo. Se cree que el sacrificio humano jugó un papel importante en la cultura y las costumbres de los moche, y que a veces fue un proceso largo y prolongado, con algunas víctimas mantenidas con vida durante semanas mientras se les drenaba la sangre del cuerpo. Esta cultura no era una broma, y los científicos aún no saben qué les pasó. Quizás fueron terremotos, sequías e inundaciones catastróficas, pero hasta ahora las increíbles pirámides y artefactos que quedaron atrás nos muestran cuán poderosos fueron alguna vez. Número 9. Animal terrestre más grande de todos los tiempos. En Argentina, en 1987, un agricultor tropezó con lo que pensó que era un gran trozo de madera petrificada del tamaño de una persona. Resultó ser la única vértebra perteneciente a una nueva especie de dinosaurio, el Argentinosaurus. No se ha encontrado un esqueleto completo, pero según otros hallazgos fósiles, este dinosaurio medía entre 37 y 40 metros de largo y pesaba entre 99 y 110 toneladas. Vivió durante el período Cretácico hace entre 100 y 93 millones de años, pero en los últimos años ha aparecido evidencia de dinosaurios aún más grandes. En 2013, un pastor en Argentina vio lo que parecía un hueso que sobresalía del suelo, llamó a los paleontólogos locales y pasaron 2 semanas desenterrando lo que resultó ser un fémur de 2.5 metros de largo, el más grande jamás descubierto. Los restos pertenecían a un titanosaurio, mucho más grande que el Argentinosaurus. Esta especie recién descubierta se llamó Patagotitan majorum, Pátago porque se encontró en la Patagonia y Titán por su gran tamaño. Probablemente medía alrededor de 40 metros de cabeza a cola y pesaba alrededor de 77 toneladas. Se encontraron alrededor de 84 piezas de fósiles en el mismo lugar, lo que ayudó a los científicos a obtener una imagen completa de cómo podría haber sido el dinosaurio. El Museo Americano de Historia Natural utilizó estas piezas para hacer un modelo del esqueleto, que mide 37.2 metros de largo. El doctor Diego Paul, que ayudó a descubrir el dinosaurio, explicó que Patagotitan majorum estaba cerca del límite máximo para los animales terrestres y que él y sus colegas están perplejos sobre cómo hace 100 millones de años este subgrupo titanosaurio se volvió tan grande. Algo en el entorno debe haberlos ayudado a crecer tanto, pero en este momento nadie sabe qué es. Según la evidencia que tenemos, parece que el Patagotitan majorum pudo haber sido el animal terrestre más grande del mundo de todos los tiempos. Pero ya sabes cómo es, nuestro conocimiento de dinosaurios siempre está cambiando.
Número 8. Monteverde. Los arqueólogos desenterraron los restos más antiguos confirmados de presencia humana en América del Sur durante la década de 1970 en el sitio arqueológico de Monteverde en Chile, cerca del extremo sur del continente. Allí encontraron fajos de algas masticadas que la gente probablemente usaba por razones medicinales, restos de comida, huellas de un niño y evidencia de chozas que datan de hace 14.000 años. Las excavaciones posteriores arrojaron indicios de que la gente pudo haber llegado a Monteverde hace 19.000 años, pero estas afirmaciones siguen siendo controvertidas y no probadas. Elementos que incluyen una residencia comunal, restos de comida, pozos de arcilla, herramientas, partes de animales sacrificadas, cuerdas de hierba hilada, lanzas de madera y heces humanas ciertamente prueban la presencia prehistórica de humanos en el área, pero aún se discute exactamente qué tan temprano aparecieron. Las personas que vivían en Monteverde reunieron más de 60 especies de plantas comestibles y cazaron criaturas ahora extintas, incluidos los paleocamélidos, un antepasado de las llamas y las alpacas, y los gonfetéridos, parecidos a los elefantes. Sin embargo, extrañamente, los arqueólogos no han encontrado ninguna evidencia de la cultura Clovis en el sitio, refutando la teoría de que la gente de esta cultura, que fabricó estas herramientas de piedra, fuera la primera en llegar a América. Desde entonces, se han descubierto numerosos sitios anteriores a la cultura Clovis, incluidos 10 en América del Norte y 2 en América del Sur. Los científicos no saben lo suficiente sobre la gente de Monteverde para decir con confianza quiénes eran y qué tan extendida estaba su población. Y, aunque esperan llegar al fondo del rompecabezas, no hay garantía de que alguna vez lo hagan. Y ahora el número 7, pero primero quería agradecer a todos por apoyar el canal, y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Sechín Bajo. Sechín Bajo es un sitio arqueológico situado en la costa noroeste de Perú, que se cree que sirvió como capital de la cultura pre-incaica entre 1900 y 1800 a.C. Las ruinas de la plaza circular escondidas bajo otra arquitectura es una de las estructuras más antiguas jamás encontradas en las Américas. Son parte del complejo Sechín, un vasto sitio que abarca varios kilómetros de diámetro y que los arqueólogos creen que representa un gran asentamiento. Las investigaciones arqueológicas del complejo Sechín comenzaron en la década de 1930 con Julio Tello, también conocido como el padre de la arqueología peruana, pero los investigadores solo comenzaron a estudiar Sechín Bajo en el 2000. El asentamiento se centró alrededor de un montículo de 18 metros de altura y la evidencia obtenida de las excavaciones sugiere que el sitio se usó por varias razones durante un periodo de tiempo prolongado. En la pared de un templo cercano, los arqueólogos encontraron un friso en relieve prehistórico que se estima tiene entre 3.600 y 3.800 años. La obra de arte, hecha de mortero de arcilla, representa los elementos y símbolos mitológicos religiosos. La plaza circular de piedra sugiere que Sechín Bajo puede remontarse incluso más atrás, quizás ya en 3.500 años antes de Cristo. Antes de este descubrimiento, los arqueólogos consideraban que la ciudadela de Caral era una de las más antiguas del hemisferio occidental, con unos 5.000 años. Esto se remonta aún más atrás. Número 6. Vilcabamba. El conquistador español Francisco Pizarro llegó al norte de Perú en 1531 e inmediatamente comenzó a colonizar el territorio en nombre de él y de España. Pero el imperio inca ya estaba allí cuando llegó con sus 180 hombres y 30 caballos. Y aunque Pizarro finalmente tomó el control de la civilización, no lo logró sin luchar. En 1536, los incas se rebelaron y se retiraron a las profundidades de la selva de los Andes peruanos. El imperio lanzó ataques contra los españoles desde Vilcabamba, una base rebelde secreta que en última instancia sirvió como último bastión de la sociedad inca. Situada en una remota región montañosa, Vilcabamba fue la capital de varias ciudades de la región que establecieron los rebeldes incas. 4 líderes diferentes gobernaron Vilcabamba hasta que cayó ante los conquistadores en 1572 y los incas la incendiaron y la abandonaron. Los incas capturaron y ejecutaron al gobernante Tupac Amaru I, poniendo fin al imperio inca. Con el tiempo, la naturaleza recuperó la ciudad y quedó en gran parte olvidada. Los arqueólogos pasaron más de un siglo tratando de encontrarla y ahora también se conoce con el nombre de Espíritu Pampa. Finalmente fue despejada y excavada en las últimas décadas, después de que Vincent Lee, un arquitecto y explorador, la trazó durante la década de 1980. El follaje de la jungla en el sitio es tan denso que apenas se podía ver un edificio de otro. En palabras de Lee, las ruinas consisten en un gran salón de 26 puertas, un recinto palaciego,
suelo y una serie de calles, habitaciones y escaleras. Debido a la lejanía e inaccesibilidad, el sitio nunca fue saqueado ni perturbado antes de su redescubrimiento, lo que hace que las ruinas sean extremadamente valiosas para obtener una visión arqueológica de lo que sucedió allí. Número 5. Extinción desproporcionada. El gran cambio biótico americano ocurrió hace millones de años con la aparición del Istmo de Panamá, que conectó América del Norte y América del Sur, lo que resultó en la migración a gran escala de mamíferos de norte a sur, pero no al revés. El motivo de que este movimiento fuera unilateral ha desconcertado durante mucho tiempo a los paleontólogos y otros expertos, algunos de los cuales colaboraron recientemente en analizar los datos fósiles antiguos de los dos continentes. ¿Por qué los animales eligieron moverse al sur en lugar de al norte? Sus hallazgos mostraron que los mamíferos sudamericanos se extinguieron de manera desproporcionada durante el evento, lo que resultó en una disminución de la diversidad y menos candidatos disponibles para la migración hacia el norte. Este intercambio de fauna puede verse como un experimento natural. Dos continentes, cada uno con su propio tipo de animales, estaban conectados por un estrecho puente terrestre, lo que permitía migraciones masivas en ambas direcciones, dijo el autor principal del estudio y miembro del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Juan Carrillo. Los efectos de este intercambio todavía pueden verse hoy. Las estadísticas hablan por sí solas. Casi la mitad de los mamíferos sudamericanos modernos descienden de sus vecinos norteamericanos y solo el 10% de los mamíferos norteamericanos preceden del sur. Pero, ¿por qué se extinguieron tantos mamíferos sudamericanos en primer lugar? Los investigadores no están seguros, pero han propuesto varias causas posibles, incluidos los cambios de hábitat y aumento de la competencia y depredación que vino luego del evento. Parece que los carnívoros norteamericanos que emigraron a Sudamérica eran depredadores más eficientes, que posiblemente tenían dientes especializados y cerebros más grandes. Conocer los casos pasados de alteraciones de biodiversidad puede ayudar a los científicos a prever las consecuencias a largo plazo del movimiento contemporáneo de especies. Número 4. El San José. El galeón español San José estaba cargado de tesoros cuando partió de Panamá. Cada año, el barco salía de América del Sur, repleto de metales preciosos y gemas de las colonias, incluidas Perú y Colombia, y zarpaba hacia España bajo la vigilancia de una flota de barcos de guerra. En 1708, su salida se retrasó por la Guerra de Sucesión Española, pero el comandante de la flota decidió zarpar de todos modos. Justo frente a la costa de Colombia fue atacado por los británicos y se incendió, hundiéndose y llevándose consigo casi 20.000 millones en tesoros. Durante cientos de años, el barco estuvo perdido frente a la costa en el fondo del océano, pero en 2015 el gobierno colombiano anunció que habían encontrado el barco. Su ubicación se ha mantenido en secreto, ya que se conoce como el Santo Grial de los naufragios y muchas personas están interesadas en encontrar el tesoro. El problema ahora es que todo el mundo quiere una pieza y el tesoro está atrapado en una batalla legal. España, Colombia, los Estados Unidos y las empresas privadas implicadas quieren una pieza. Se estima que hay 1.000 barcos hundidos en la costa de Colombia, pero los arqueólogos e historiadores quieren tener en sus manos los artefactos traídos de San José para compartir lo que contienen al mundo. Número 3. Antiguos alucinógenos. Un estudio arqueológico de 2019 detalla el descubrimiento de lo que se cree que es evidencia más antigua conocida del consumo humano de ayahuasca, una droga de origen vegetal de la cuenca del Amazonas que produce fuertes alucinaciones. El hallazgo se produjo en forma de una bolsa hecha de 3 hocicos de zorro cocidos que contenían lo que parecían ser restos de la sustancia psicoactiva. Los arqueólogos encontraron el presunto escondite en lo que ahora es el suroeste de Bolivia y creen que puede remontarse a 1000 años. Más específicamente, la bolsa se encontró en un refugio rocoso llamado Cueva del Chileno, que contiene evidencia de habitación humana que data de al menos 4000 años y que alguna vez sirvió como tumba. A lo largo de los años, los saqueadores desvalijaron el sitio, sacando los cuerpos humanos y cualquier otra cosa que sospecharan que era valiosa. Afortunadamente, dejaron algunos artefactos importantes que consideraron sin importancia, como cuentas, cabello humano trenzado y la bolsa, pero el antropólogo y autor del estudio, José Capriles, confundió inicialmente con un zapato de cuero cuando lo descubrió en 2010. Capriles y su equipo creen que la bolsa pertenecía a un chamán y probaron su contenido para determinar exactamente qué contenía. Los resultados arrojaron rastros de numerosas sustancias que alteran la mente, como bufotenina, benzoileconina, cocaína, psilocina y otras sustancias químicas que terminan en cina. Curiosamente, la bolsa contenía evidencia de plantas que no son nativas de Bolivia, lo que sugiere que su dueño viajaba
viajaba mucho y tenía buenas conexiones, según informó Irene Blakemore en National Geographic. De hecho, algunos de los contenidos proceden de plantas que se encuentran a cientos de kilómetros de distancia. Esta persona se movía en distancias muy grandes o tenía acceso a personas que sí lo hacían, dijo Capriles. En el pasado, los alucinógenos se usaban en gran medida por motivos rituales y espirituales. Hoy en día, muchas personas recurren a estos medicamentos para obtener beneficios para la salud mental y alivio de trastornos de estado de ánimo. En palabras de McKenna, se usa de una manera muy diferente en estos días, no necesariamente de una manera peor, sino diferente. Número 2. Geoglifo de gato enorme. Mientras realizaban el mantenimiento de las mundialmente famosas líneas de Nazca en el sur de Perú, los arqueólogos descubrieron la imagen descolorida de un gato grabado en una ladera. La talla marca el último descubrimiento entre las grandes representaciones de plantas, animales y otros objetos que se han encontrado en las líneas de Nazca. Se remontan a algún momento entre el 200 y el 100 a.C. y miden aproximadamente 37 metros de ancho. Desde que se descubrieron las líneas de Nazca por primera vez en 1927, los geoglifos han aparecido periódicamente y el gato recientemente identificado probablemente sea más viejo que cualquiera de los otros. Es bastante llamativo que todavía estemos encontrando nuevos geoglifos, pero también sabemos que hay más para encontrar, dijo Johnny Isla, arqueólogo jefe de las líneas de Nazca en Perú. Teniendo en cuenta que los investigadores japoneses encontraron más de 140 nuevos geoglifos en el sitio el año pasado, ciertamente es seguro decir que es probable que hayan muchos más, pero este descubrimiento felino casi pasa desapercibido. En un comunicado, el Ministerio de Cultura de Perú dijo que la figura era apenas visible y estaba a punto de desaparecer porque está situada en una pendiente bastante empinada que es propensa a los efectos de la erosión natural. La agencia impone una estricta regla de no traspaso en las líneas de Nazca, donde incluso una huella podría dañar los frágiles grabados. Si bien los investigadores teorizan que las imágenes sirvieron como marcadores de viaje, la verdad es que no están completamente seguros de cuál era su propósito. Ahora están luchando por preservarlas antes de que se pierdan en la historia. Número 1. Sacrificio de las llamas. En 2018, los arqueólogos que trabajaban en el norte de Perú anunciaron el descubrimiento de 2011 de lo que podría ser el ejemplo individual más grande de sacrificio de niños en el mundo. Los 140 niños en el sitio, llamado Las Llamas, tenían entre 9 y 14 años cuando fueron asesinados y enterrados en una ceremonia hace unos 550 años. El mismo día, también se sacrificaron alrededor de 200 llamas jóvenes. El Imperio Chimú sacrificó a los niños en un momento en que el niño estaba causando graves inundaciones a lo largo de la costa peruana. Los enterraron frente al mar y las llamas frente a los Andes hacia el este. El arqueólogo y líder de excavación Gabriel Prieto dijo: posiblemente estaban ofreciéndole a los dioses lo más importante que tenían como sociedad, y lo más importante son los niños porque representan el futuro. Las llamas también eran muy importantes porque esta gente no tenía otras bestias de carga, eran parte fundamental de la economía. El sitio ofrece evidencia concreta de que los niños fueron sacrificados en masa en el antiguo Perú, según Jeffrey Quilter, director del Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard. Si bien se sabe que el sacrificio de niños ocurrió en todas partes del mundo antiguo, rara vez se escucha o documenta un entierro de jóvenes tan grande. Quilter y su equipo están trabajando para analizar el ADN de los niños para ver si están relacionados y exactamente de dónde vinieron dentro del Imperio Chimú. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos hallazgos te pareció más increíble? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.